Muy buenas tardes. Bienvenidas a todos y todos a este seminario de actualización disciplinar que estamos gestionando desde la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales y la maestría en desarrollo y gestión de entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de La Salle en Colombia. Estamos haciendo aquí una transmisión desde la ciudad de Guadalajara, en donde nos acompaña nuestro experto invitado, el doctor Manuel Moreno, y también nos acompaña nuestra compañera de Colombia, la maestra Gina Calderón, a quienes damos la bienvenida. Pues bueno, vamos a ceder el uso de la voz y agradecemos mucho a toda la comunidad que hoy nos está acompañando en esta sesión. Bueno, muy buenas tardes. Sí, mucho gusto estar con Colombia. Yo siempre que platico con los hermanos colombianos, me gusta recordar que en un tiempo, hace 200 años, México y Colombia eran vecinos, porque México, de cuando se independiza en 1821, llegaba hasta lo que actualmente es Panamá. Y en ese tiempo Panamá era Colombia, hasta que los gringos lo arrebataron para hacer su canal. Entonces surgieron muchos países ya entre los dos, pero seguimos siendo vecinos cercanos. Y ahora, sobre todo, gracias a las tecnologías. El tema para el que nos invitaron a platicar del rol docente me trae muchas cosas a la memoria. ¿Sí? Si Daniel nos hace favor de poner la presentación. En primer lugar, no perder de vista que cuando hablamos del rol docente, ¿sí? Hay que dejar muy claro en qué es ser docente. Cuando nosotros hablamos de acuerdo al espíritu de Freire, realmente educadores somos todos los humanos somos educadores. Pero educadores profesionales, docentes profesionales, eso es otra cosa. Hay que dar bien claro cuándo le podemos llamar al docente un profesional bien calificado. Otro aspecto que de entrada quiero especificar es estos dos conceptos de los que aparecen en el título de mi presentación. Uno, la docencia significativa. O sea, hablamos mucho de aprendizaje significativo, pero para que este se dé, debe haber una docencia significativa, o sea, una docencia que tenga sentido para quien aprende, que tenga sentido para su vida y para su modo de aprender. Porque no podemos perder de vista que puede haber muchos aprendizajes sin que haya un docente profesional presente. Pero hablar de docencia sin aprendizaje no tiene sentido. Otro aspecto tiene que ver con el término de actualidad. A mí esto me mueve mucho siempre mis modos de plantear la educación, porque planteamos como actualidad un presente que de hecho está como escurridizo. En el momento que decimos la palabra actualidad, ya pasa a ser pasado y nos lleva a estar repensando el futuro. Entonces la actualidad no lo podemos pensar como un momento fijo, como que vamos a formar para este momento. No, hay que formar para un tiempo que está transcurriendo, para una situación que siempre se está moviendo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, voy a procurar hablar muy poco de cada una de las pantallas para que haya más tiempo del diálogo. Lo voy a plantear nada más así como temas a reflexionar. Por ejemplo, a propósito de esta actualidad, yo recomiendo no perder de vista la historicidad de la docencia. O sea, que la docencia es un proceso histórico que se está dando, que está sucediendo, que tuvo sus antecedentes y se está dando no solo en el docente, sino también en los estudiantes, en la institución. O sea, ver esta historicidad en su carácter cultural y en esa continuidad que así como tiene cambios, también tiene estructuras que se mueven poco, ¿sí? Pero si hablamos de actualidad, no verla como momento fijo, sino verla como un proceso histórico que se está siempre moviendo. Y
que a final de cuentas esto, más allá de los discursos, se vive en las prácticas pedagógicas cotidianas. O sea, en este sentido, yo vería lo de la actualidad, en esa historicidad en movimiento continuo. Siguiente, por favor. Ahora, sintetizando esto, lo pondría en la siguiente frase. Es el presente, o sea, esa actualidad, es ese presente que se escapa al narrarlo y se refleja el pasado mientras se vislumbra el futuro. Porque cuando nosotros estamos viendo un momento pedagógico concreto, estamos viendo ahí la historia de muchas cosas. Por ejemplo, ahorita todavía parece actual hablar de María Montessori, hablar de Vygotsky, que son ideas de hace 80, 90 años, hablar de Piaget. Eso, aunque es pasado, sigue estando actualidad. Seguimos viendo el pasado en los modos de enseñar, en los modos de aprender, en los modos de calificar. O sea que parece que ese pasado no se quisiera ir. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, y desde este enfoque yo partiría de 3 premisas que yo les pido que las vayan reflexionando para que luego tengamos tiempo de dialogar sobre ellas. Una, que para comprender el rol docente es necesario comprender el rol de los demás. O sea, yo no puedo hablar de mi rol como profesor o como profesora si no entiendo cuál va a ser el rol del estudiante. Porque puede haberse casos que yo solo veo mi rol de cómo enseño, de cómo evalúo, pero no sé el rol que está desempeñando el otro. A lo mejor ni le doy oportunidad de que se manifieste, ni de que tome sus decisiones. Entonces, el exceso en el desempeño de un rol puede opacar los otros. Entonces, desde este punto de vista, ver el rol docente como un proceso de relaciones recíprocas que no se puede dar desde una sola persona. Otro aspecto es cómo cada vez más este rol tiende a multiplicarse, ¿sí? Y a diversificarse. En un tiempo, el docente lo que hacía era entrar a un salón de clase, a un aula, se soltaba todo un discurso, se salía y al final del ciclo examinaba a ver qué tanto habían aprendido de lo que había dicho. Ahora vamos viendo cómo cada vez este proceso se hace más complejo y se diversifica. Ahora un docente puede ser un diseñador curricular, un diseñador de cursos, un productor de recursos académicos, un evaluador, un experto en plataformas tecnológicas, incluso en la gestión de los procesos académicos y administrativos. O sea que cada vez es más diverso y más dimensiones. En ese sentido, hay un proceso de complejización del rol docente. Otro aspecto es que, y ahorita que hablamos de diferentes modalidades, por ejemplo, en la prepandemia casi nada más hablábamos de educación presencial y de educación virtual o educación a distancia en ambientes virtuales. Ahora con la pandemia vimos cómo se multiplicaron todos los modos de aprender y de enseñar según como cada quien pudo enfrentar esta epidemia que la mayoría no la supieron enfrentar debidamente. Ahora, desde ese punto de vista, yo les recomiendo no perder de vista 2 cosas. Uno, las habilidades, conocimientos de los docentes que son válidos en cualquier lugar. Por ejemplo, en este momento, Paola y yo estamos aquí en el jardín de una casa, aquí vecinos de una fiesta, no sé si alcanzan a ver, pero pudimos haber estado en nuestras casas, pudimos haber estado en un aula virtual, no sé, pudimos haber estado en un auditorio con 500 personas o en una asesoría, pero hay cualidades docentes que son válidas en cualquier entorno, en cualquier modalidad, en cualquier tiempo, que tan eran válidas hace 3000 años en las escuelas egipcias como siguen siendo válidas ahora y van a seguir siendo válidas mientras la humanidad sea soportada por este planeta, ¿sí? Por ejemplo, la sensibilidad pedagógica, la intuición de los procesos didácticos, hay cuestiones que siempre van a estar. Y diferenciarlas de las capacidades específicas de cada modalidad. Por ejemplo, yo puedo tener la misma cualidad docente en cualquier ambiente, pero si estoy en un aula de ladrillo, o estoy en una plataforma digital, o estoy en una videoconferencia, como en este caso, o estoy en un auditorio con un grupo de padres de familia, ahí ya se requieren competencias y capacidades específicas
Entonces, no perder de vista esto, ¿sí? Las cualidades válidas para siempre y para todo, y las específicas de cada situación pedagógica concreta, ¿sí? La siguiente, por favor. Ahora, estos son algunos conceptos de los que he manejado y que sí me gusta dejar claro. O sea, lo que les decía de la docencia. O sea, educadores podemos ser todos, pero docente solamente es el que tiene sus bases científicas, sus principios filosóficos y una clara conciencia de la orientación social del ejercicio de su profesión. La significancia, entenderla como que el trabajo docente va más allá de un discurso, sino que tiene sentido para un aprendizaje significativo y para la vida misma de los estudiantes. La complejidad que ya les decía hace un momento, por la diversidad, por la incertidumbre de los procesos, ¿sí? por el carácter cambiante. La relacionalidad, que también les decía al principio, no se puede entender el rol del docente si no lo vemos en un proceso de relación recíproca con lo que los demás también hacen, pero también una relación con el conocimiento, con las tecnologías, con la comunidad. O sea, siempre hay una relación. Y es en esa relación educativa donde se refleja lo más significativo de la docencia. La historicidad, que ya les planteaba ahorita, y estos dos conceptos me gusta insistir mucho. La virtualidad. La virtualidad no es un asunto de aparatos tecnológicos, ¿sí? Ya filósofos como Ortega y Gasset hace más de 100 años nos hablaban de la virtualidad como ese ambiente imaginario que creamos. Y de hecho nuestra vida es una serie de imaginaciones cotidianas, ¿sí? O sea, cuando Platón habla en la caverna de esas sombras, que es lo único que ven las personas en la cueva y creen que esa es su realidad. Ese es el mundo virtual que están viviendo. Lo que sucede ahora es que hay unos instrumentos tecnológicos que nos ayudan a dar cierta objetividad a esa virtualidad. Y la realidad, ya la manera concreta que se está viviendo y donde se refleja todo ese mundo imaginario. Estos dos conceptos también les recomiendo no perderlos de vista. A veces cuando se habla de presencialidad se confunde con el aula y se cree que presencialidad es estar metido en un aula, en un salón de clase. No, la presencialidad significa estar ahí, estar en ese momento, estar en esa situación. Puede ser un laboratorio, puede ser un taller, una granja, puede ser el campo, incluso puede ser una presencialidad virtual como la de este momento. Aquí estamos todos de alguna manera presentes en este momento, aunque no sea un momento físico. Y la aulicidad no solo es el salón de clase con sus 4 muros, ¿sí? Su techo, su piso y sus muebles de madera o de plástico, lo que sea. La aulicidad no solo significa ese espacio físico, ni ese horario rígido. La aulicidad también tiene que ver con los modos de aprender y de enseñar, porque algunas veces el mismo modo de aprender y de enseñar que tenemos en el aula física, lo migramos al ambiente virtual, pero entonces no cambiamos nada. O sea, la aulicidad sigue presente. O sea, de nada sirvió de cambiar de ambiente y podemos hablar de aulas virtuales, aulas del futuro, aulas del siglo XXI, aulas invertidas. Bueno, se le pone un montón de adjetivos, pero sigue siendo aula. O sea, como que es muy difícil desprenderse de esos conceptos y entender que la aulicidad no solo es espacio físico, sino con todos los modos educativos que se viven. La siguiente, por favor. Bueno, otra cosa que hay que distinguir es que una cuestión es el rol asignado, o sea, cuando nosotros nos contratan como docentes, hay un documento que firmamos y ahí dice lo que vamos a hacer. Ese es el rol asignado, ¿sí? Pero otra cosa es el rol asumido. O sea, una vez que yo ya trabajo, o sea, cómo opero el diseño instruccional, cómo me relaciono con los estudiantes, cómo evalúo, ¿sí? Cómo estoy apoyando. O sea, yo puedo tener el mismo curso para 10 grupos, pero en cada grupo se va a ver una situación distinta. Ahí se va a ver cómo estoy asumiendo esos diferentes papeles, o sea, cómo los vivo. De hecho, el docente en esta parte, con sus alumnos, es la parte viva del currículum. Entonces, el modo que le da vida a ese currículum
es la manera como está asumiendo su rol, que puede o no coincidir con el rol asignado institucionalmente. A veces es menos, pero muchas veces cuando son profesores muy creativos, muy propositivos, generalmente rebasan lo que el nombramiento oficialmente les dijo. Eso no habría que perderlo de vista. Por ejemplo, a veces el nombramiento te obliga a ser un evaluador fiscalizador, pero a lo mejor nosotros lo asumimos la evaluación como un proceso formativo que trasciende una nota escolar. Bueno, la siguiente, por favor. Estos son algunos de los puntos que a mí me ayudan a ver, por ejemplo, ver en dónde estamos incidiendo con nuestro rol docente. Por ejemplo, les mencionaba ahorita saberes docentes, cualidades personales y las competencias profesionales que se manejan bien sea de manera global en todo momento o de manera específica, ¿sí? En cada una de las situaciones educativas. Pero a veces lo que hacemos los docentes es pensar en el objeto de aprendizaje. Entonces hacemos un video, hacemos un PowerPoint, hacemos un dibujo en la pizarra electrónica o de madera, como sea, y estamos incidiendo solo en el objeto que vamos a presentar. Hay otros que su rol lo enfocan a la persona que aprende. Entonces piensan quién es, cómo aprende, cómo le pueden ayudar a aprender mejor. Aquí ya vemos que el rol está enfocado a dos aspectos, pero hay docentes que su rol lo enfocan en la relación, ni solo en la persona, ni solo en el objeto, sino en la relación, o sea, que se está estableciendo entre quien aprende y lo que va a aprender. Entonces, más bien lo que hace es ayudar a quien aprende a que sepa aprender por su cuenta y establecer esa relación con el objeto, bien que sea una relación directa o una relación mediada por algún recurso educativo. Otros profesores, además de esto, lo que hacen es propiciar el ambiente, que generalmente es un ambiente emocional, un ambiente psicológico. O sea, que no solamente ve el proceso cognitivo que se da entre quien aprende y lo que va a aprender, sino que también propicia que haya un buen ambiente emocional, ¿sí? Entonces organiza y conduce procesos educativos, desarrolla, aprovecha técnicas y recursos de aprendizaje, pero en ese ambiente. Ahora, pero hay profesores que van más allá todavía. Y además de pensar en la persona, en el objeto, las interacciones, en el ambiente, piensa en la trascendencia de lo aprendido. O sea, cómo esto se va a reflejar en la vida de los estudiantes, ¿sí? Aquí solo se los recomiendo para que reflexionen como docentes hasta dónde llega su rol. Bien sea que sea el rol que les asignó la institución o el rol que ustedes están asumiendo, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, y en este sentido, yo me gusta hablar de las tecnologías hasta el final, porque hay instituciones que primero compran un montón de aparatos y después andan buscando qué hacer con ellos, ¿no? Es como alguien que compra un nuevo aparato para la cocina porque lo anunciaron en la tele y después nomás lo usa para calentar el café o el pan. Y bueno, así pasa mucho con las tecnologías, que a veces se compran de más. Por eso, ya que tenemos claros todos estos procesos, las tecnologías pensarlas al final. ¿Para qué? Bueno, para que se logren mejores percepciones, para lograr mejores procesos de socialización, para lograr un mejor acercamiento con el objeto de estudio, para ser más ágil, para que la gente que vive lejos se acerque al proceso de conocimiento. Podemos encontrar muchos propósitos. ¿Y cuáles tecnologías? Pues las que resulten más apropiadas, usando la palabra apropiada en dos sentidos. Apropiada porque nos la apropiamos, o sea, no es la tecnología la que se dueña de nosotros, sino nosotros nos apropiamos de la tecnología, por eso es apropiada, y porque es la adecuada para ese momento. ¿Y cómo? Como lo hayamos decidido pedagógicamente. O sea, las tecnologías no se pueden decidir desde antes. Por ejemplo, cuando nosotros compramos, y ahorita con la pandemia se da mucho caso, se pierde de vista que cada plataforma, sobre todo las comerciales, ya traen una ideología, una teoría y una metodología implícita. Entonces, en lugar de que el profesor crea, los docentes puedan desarrollar y crear sus propios procesos pedagógicos, tienen que adaptarse a los que la plataforma trae ya cargada, ¿no? Por eso, pensar en la tecnología cuando ya tengamos claros los procesos educativos que se van a vivir y cómo se van a manifestar, y ya después pensar cuál es
y no dejarse atrapar por las tecnologías, por los principios metodológicos y teóricos que ya están implícitos en cada plataforma. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Las siguientes, a ver, de una vez todos. Bueno, si lo vas bajando, por ejemplo, el rol individual se define en relación, esto es como sintetizando, me dijeron que era poquito, ojalá no me haya pasado muchos de mis minutos. Estas son como algunas cuestiones que les invito a que reflexionemos y que nos pueden ayudar para dialogar sobre esto. O sea, por ejemplo, que quede claro que el rol individual se define en relación con los roles de los demás. O sea, no me puede quedar claro el rol docente si no me quede claro cuál es el rol de los estudiantes y de quienes intervienen en ese proceso educativo. 2, el rol docente esencial es gestar y gestionar ambientes para un aprendizaje significativo. Y claro, ya los roles, las capacidades específicas para cada situación, como cada situación concreta lo refiere. Otro aspecto que dice, cuidado con la neocolonialidad académica, o sea, ese afán de siempre estar copiando modelos extranjeros porque dicen que en otro lugar dio buen resultado. Entonces resulta con que se implantan metodologías y estrategias fuera de contexto, de manera crítica, y de eso hay muchas experiencias de fracasos terribles, de querer adaptar algo que dio resultado en otra instancia o que una empresa convenció al directivo de la institución y compró eso y que después ya no saben ni cómo utilizarlo. Esa es lo que llamaríamos la neocolonialidad, o sea, una nueva manera de colonizarse académicamente a través de las tecnologías. Cuidado con eso. Otro aspecto es no perder de vista que las tecnologías pueden propiciar mediaciones pedagógicas significativas, pero no las determinan. Las determinantes siguen siendo culturales, afectivas, culturales, las relaciones de poder. Entonces, si no se modifican las relaciones educativas esenciales, los entornos tecnológicos no pueden hacer nada más que eso. La siguiente, por favor, me falta una. ¿Sí? Y terminaríamos con este punto. No, porque esto me preocupa porque últimamente he escuchado a personas que en los discursos de directivos y todos dicen, vamos a llevarles las habilidades educativas a los profesores, vamos a distribuirles mejores formas. O sea, se maneja como que si las cualidades docentes estuvieran en algún lugar en una cúpula de no sé dónde y quienes tienen el poder de distribuirlo lo distribuyen de arriba hacia abajo, sin considerar que en eso que llaman abajo está la base del trabajo cotidiano cierto. Y no son capaces de hacer una recuperación de los saberes docentes, que hay unos muy valiosos. Por eso yo me gusta insistir en esto. Las cualidades docentes no son cosas que se distribuyen, son procesos que se viven en el diario vivir del ejercicio de la docencia. Y para ser mejores docentes hay que rescatar y revalorar esos saberes cotidianos. Muchas gracias y espero luego que haya tiempo del diálogo. Muchas gracias, doctor Manuel Moreno. Ahora cedemos el uso de la voz a la maestra Gina Graciela Calderón, que ya está por aquí. No la veo. Sí, ya estaba conectada ya. Nada más le vamos a pedir que habilite su cámara. ¿Listo? Pero tiene apagado el micrófono. Sí. Acá está. Gina tiene... Sí, ya está. Aló, buenas tardes. Hola. Ah, ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Moreno. Qué gusto encontrarnos otra vez por aquí y compartir este espacio con usted. Además, escuchando esas ideas como tan poderosas que tenemos frente a los retos que tenemos en este regreso a las aulas escolares. Hoy, pues yo tengo aquí también una presentación corta con algunas ideas. Me dice que no lo puedo compartir. ¿Me permiten compartirlo, por favor? Claro, ya lo están viendo mis compañeros de tecnologías. Ok. Dar la opción. Ah, bueno, perfecto.
Creo que ya voy a poder verlo acá. Ya, muchas gracias. Bueno, Sí, va a ser ustedes me necesario. dirán cuando, por favor, me cuentan cuando se vea. ¿Ya se ve la presentación? Muy bien. Por favor, me confirman cuando ya se vea. Ya se ve. Bueno, pues yo quisiera hoy pues reflexionar sobre algunas circunstancias a las que los maestros con los que los maestros debemos convivir en nuestro diario trabajo como docentes y específicamente en estos momentos, por decirlo de alguna manera, post-pandémicos, que nos hicieron reflexionar en muchas de las rutinas y dinámicas que nosotros propiciamos en los ambientes escolares, ¿cierto? Y eso a mí cuando me invitaron a que conversara con ustedes, yo dije, bueno, ¿cuál sería una pregunta muy importante o interesante o pertinente para conversar con los colegas? Y pensé en esta, es cómo no ser el profesor perfecto. No sé si alguno de ustedes haya podido leer este libro que está ahí en la página, que es de Frank MacArthur, que se llama El Profesor. Ese libro, de alguna manera, narra, nos cuenta las vivencias de un maestro, y coloqué allí un apartado de este libro, pues porque en esa narración encuentra uno muchos elementos sobre los cuales reflexionar y sobre los cuales hacer como una retrospectiva frente a lo que es una docencia significativa. Solamente para referirme a uno de estos breves apartados, ahí terminando nos dicen, no esperes ayuda de los que han escapado del aula, los superiores. Están ocupados yendo a almorzar y pensando pensamientos superiores. Eres tú y los chicos, busca lo que amas y hazlo. Digamos, la dinámica contemporánea del trabajo docente es una dinámica compleja que exige que los maestros, además de tener una serie de conocimientos, un trabajo frente al desarrollo disciplinar, un trabajo frente al control del aula, por decirlo de alguna manera, también hace que los maestros, o invita a que los maestros estén adquiriendo una serie de habilidades o desarrollando una serie de habilidades para trabajar con sus pares. En esta época como les decía, post pandemia, en la que nosotros nos vimos alejados de las aulas, en las que como que tomando distancia de las aulas y tomando este computador y estos espacios virtuales como nuestra aula, que como dice el doctor Moreno, esta es una aula, aquí nos estamos encontrando, aquí estamos viéndonos, pero es una aula distinta, con unas connotaciones distintas, con unas narrativas diferentes, tanto para escucharlos como para oírnos. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero durante la pandemia mis estudiantes eran unas fotitos o unas bolitas con las iniciales de sus nombres, y a veces ese relacionamiento era distinto, ni mejor ni peor, solamente con otras características. Entonces, esta reflexión inicial que yo hacía cuando estaba pensando las ideas para compartir con ustedes hoy es, de esas aulas que vivimos a las aulas que hoy retomamos en el 2022, yo creo que en México, no sé si está sucediendo lo mismo que aquí en Colombia, nosotros hemos retornado a la presencialidad en la mayoría de los casos, con las condiciones de adaptación que lo requería la situación de emergencia, pero ese retorno eh, nos hace pensar, bueno, ¿y cómo ser un profesor habilidoso, ser un profesor comprometido, cómo ser un profesor para recibir, para acompañar, para orientar a todos los estudiantes que llegan de nuevo a las aulas a continuar con su formación? Y pues en esa reflexión siempre he pensado que los estudiantes no necesitan en realidad recibir en sus clases el peso de una tradición. Nosotros, los maestros, perpetuamos en algunas ocasiones tradiciones y manera de hacer
los procesos de enseñanza de una manera algo tradicional, y los estudiantes hoy, más que nunca, o se nota más el énfasis en este momento por el manejo de las tecnologías y el acercamiento que se hace a través de las tecnologías, necesitan nuevas formas, nuevas vías de aproximarse a ese mundo, ¿cierto? Necesitan unas nuevas comprensiones para poder estar inmersos en esa nueva realidad, en esa realidad que, si aprendimos algo de estos 2 años pasados, fue una realidad llena de incertidumbres, una realidad que cada día nos sorprendía con noticias, circunstancias distintas, condiciones a las que no estábamos acostumbrados ni preparados, pero justamente es eso lo que un poco nos está pidiendo el contexto actual. Es como maestros acompañar a nuestros estudiantes a comprender sus realidades, a reconocerlas, ¿cierto? Inclusive a cuestionarlas y generar frente a esas realidades una sensibilidad y una serie de inteligencias para, pues, afrontar ese mundo que les toca vivir. Cuando nosotros disponemos de ambientes de aprendizaje que son enriquecidos con esas maneras de comunicarnos, con esas maneras de ser abiertos al cambio, de ser resilientes con lo que está pasando, el temor y el resentimiento que los estudiantes pueden tener a las reglas impuestas y aquello que no comprenden y aquello que es, pues, digamos, no de fácil adquisición, hace que ellos también adquieran un mayor compromiso con su propio proceso formativo. Esta idea es para que ustedes tengan presente algo que a mí me ha rondado en los últimos 2, 3 años mucho en la cabeza, y es cuál es el grado de responsabilidad o de corresponsabilidad que tenemos los maestros, no únicamente para hacer un ejercicio de construcción del conocimiento fáctico, declarativo, sino también cómo acompañamos en toda la construcción del ser y el crecimiento personal a nuestros estudiantes. Eso es un tema, pues, de bastante debate desde distintas líneas, pues porque nosotros, digamos, no somos, entre comillas, los responsables, los gestores de las emociones de nuestros estudiantes, pero estos años, estos meses de virtualidad, estos meses en los que estuvimos lejos, de pronto distanciados, más que lejos físicamente, no comunicativamente, nos hacen repensar que nosotros como maestros debemos de alguna manera atender y aprender a observar, aprender a reconocer las emociones de nuestros estudiantes, cómo se sienten frente a ese proceso de formación en los que están inmersos, cómo se sienten, si están frustrados, si están completos, si están tristes, si están angustiados, cómo las emociones son todo el impulsor que hace que este proceso de formación vaya adquiriendo realmente una connotación significativa en la formación de ellos. No con esto decir que somos, pues, o que nuestra responsabilidad está a la enseñanza y a la educación del manejo de emociones. Nosotros tenemos compañeros, colegas, profesionales, psicólogos, trabajadores sociales que seguramente conocen y manejan muy bien en detalle estos temas, pero algunas veces el ejercicio muy académico se nos olvida que ahí detrás de esa personita que está escuchándonos hay una persona que teme, que sufre, que está alegre, que está preocupada, y lo que uno puede percibir en las aulas es que realmente el ejercicio del reconocimiento y del respeto por las emociones es importante que los maestros lo tengamos en cuenta en esta época. Este apartado, yo se los voy a compartir, este apartado justamente nos llama la atención, es que nosotros como maestros, por nuestro ejercicio y por nuestra formación, siempre tenemos un alto conocimiento de nuestra disciplina. Nosotros sabemos que enseñar, ¿cierto? Y eso nos hace, nos permite y casi siempre como que un poco nos condiciona a mantener esa tradición de seguir compartiendo y seguir haciendo eco a esa tradición escolástica del conocimiento. Unido a eso, pues también sabemos que los niños y los estudiantes vienen de diferentes contextos, de diferentes backgrounds familiares, económicos, sociales, y además por
por algo que es muy bonito en la profesión docente, y es que siempre estamos escuchándonos, aprendiendo. También somos expertos en temas pedagógicos y didácticos, en teorías, en modelos, en actividades comunicativas, pero de alguna manera todo ese conocimiento algunas veces no logramos depurarlo y utilizarlo en la justa medida que lo requiere una circunstancia, que lo requiere un entorno educativo. Entonces, sabemos muchas cosas, pero también creemos que debemos usarlas todas al mismo tiempo y en las mismas circunstancias. Entonces, las instituciones educativas, tanto de básica como de superior, algunas veces se perciben, o muchas veces se perciben, cargadas de una serie de actividades, de reflexiones, de ejercicios, y entonces hablamos de modelos pedagógicos, hablamos de secuencias didácticas, cargamos el contexto en el que enseñamos y en el que aprenden los estudiantes de muchos elementos todo el tiempo. Eso lo vuelve un poco denso, no para nosotros, digamos que eso es un lenguaje y un paradigma en el que nosotros estamos acostumbrados. Es denso para los estudiantes, es denso comprender esas diferencias, y solamente por dar un ejemplo, coloqué esta caricatura que alguna vez me compartió un estudiante, y es uno como profesor preguntando a los estudiantes exactamente las cosas, cuando en realidad lo que necesitamos un poco es que vayan más allá de la comprensión solamente literal o textual de los eventos a los que están viviendo. Entonces, frente a esa complejidad del contexto, uno se podría reflexionar. Estas ideas las tomé aquí de este sitio que les invito también a conocer, que se llama Invention. Ahí nos dicen, no nos alcanzaría el tiempo, ni las horas, ni los espacios de clase, ni de encuentro con los estudiantes para abordar todo lo que la historia nos dice que debemos enseñar, ¿cierto? Para tener una cantidad enorme de información y para que puedan completar las tareas de los estudiantes, para que puedan hacer, pues, lo que nosotros llamamos hoy los desempeños, para que nos evidencien cómo es que están aprendiendo, cómo es que se están desarrollando. Y en ese contexto, además de la importancia que creo que debe dársele al respeto y al reconocimiento y a la gestión de las emociones, también hay un segundo elemento, y es que es muy importante que los maestros y las maestras tengamos la oportunidad, tengamos la claridad y tengamos la intención y la posibilidad, fundamentalmente en nuestros contextos laborales, de identificar cuáles son los desafíos de aprendizaje de nuestros estudiantes. O sea, ¿qué es lo que necesitan aprender? Porque cuando uno sabe qué necesitan aprender, después piensa en el cómo, cuándo, cómo lo acompaño, cómo lo valoro, cómo lo evalúo. Y esa definición de qué es aquello que necesitan aprender, fundamentalmente se hace a partir de un ejercicio de observación del entorno, ¿cierto? Por eso ustedes que están cursando su maestría, el ejercicio de la investigación cercana a sus realidades laborales son muy importantes, porque es donde se toman el trabajo de hacer un alto en el cotidiano y observan qué pasa allí, cómo aprenden, cómo preguntan, qué se les facilita, cuáles son los impedimentos para llegar a una mayor comprensión, o sea, que uno lo tenga claro. Y en ese mundo complejo que es una escuela o una universidad, también nosotros como maestros debemos atender lineamientos institucionales. Y allí es como decía el profe Moreno, un proceso de formación docente en el que yo debo hacer un balance entre lo que la institución a mí me pide y cómo concilio, cómo hago consensos con lo que yo soy como maestro. Porque muchas veces uno deja de ser lo que uno es, uno olvida digamos, la premisa para la que uno se formó para ser maestro, y olvida hacer el intento y sucumbe al mar de administrativo o al mar de indicadores que nos piden o a una serie de demandas que el contexto me da. Entonces, ese alto para reconocer las posibilidades en las que mis estudiantes aprenden y cómo yo como maestro puedo disponer de una serie de herramientas, de recursos, de estrategias para acompañarlos en ese proceso es importante. O sea, esa reflexión, esa observación de lo que sucede en nuestro ambiente también es un elemento a considerar. Y eso, pues, en un mundo como el de ahora, pues no lo hago solo, ¿cierto? Que es la tercera idea que quería compartir con ustedes, es la organización en redes. O sea, pues,
no solo los maestros, sino profesionales de todas las áreas, discutido la importancia del trabajo en equipo. Pero el trabajo en el equipo para los maestros, que somos por naturaleza inquietos, curiosos, preguntones, que queremos conocer y entender, es lo que conforma lo que conocemos como, aquí en Colombia manejamos el término de comunidades de aprendizaje, y esas comunidades de aprendizaje nos permite que nosotros no seamos únicamente unas voces que replican, que nos escuchan en el aula de los chicos, ¿cierto? Sino que establecemos un diálogo fundamental, ¿sí? Para que nos dé nuestro crecimiento personal y profesional. Cuando hacemos ese ejercicio en el que nuestro reto es el mejoramiento de la enseñanza, el mejoramiento de las prácticas educativas, vamos adquiriendo un mayor compromiso, vamos teniendo una mejor actitud frente a las características de los maestros. Y ya para ir cerrando, pues así la importancia de estar preparados para lo que suceda. Para lo que suceda es como lo que nos sucedió hace 2 años. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos lejos de los estudiantes, no tenemos cómo comunicarnos, cómo vamos a trabajar las brechas de conocimiento que se nos están presentando. Entonces, ser un maestro que está dispuesto a aprender a lo largo y a lo ancho de la vida, o sea, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y utilizando una serie de herramientas que no solamente las tecnologías nos las invitan a incorporarlas y a apropiarlas de una manera no instrumental en las aulas, como decía el profe Moreno. ¿Y yo qué hago con esto? Repito un poco el modelo, no. Es un ejercicio de construir nuevos paradigmas a partir de la incorporación de las tecnologías. Y yo ya sé que se nos acaba el tiempo para que podamos discutir. Les voy a dejar solamente una historia que escribió un colega mío acerca de cómo ser profesor de lo imposible, los sueños de nuestros estudiantes. Y cierro con la idea, y es que pues no existe el profesor perfecto, por supuesto. Sí, lo que se busca es dar cuenta de todo. Y afortunadamente nuestra tarea de formación va más allá de la transmisión de información, de la transmisión de valores y de prácticas, y nos invita a ser educadores. Y por eso es que un último mensaje que quiero darles es que resulta muy atractivo, muy pertinente la idea de trabajar de manera colaborativa para que en conjunto podamos construir sistemas educativos innovadores que nos permitan abordar todas las incertidumbres que nos traiga el presente y el futuro. Bueno, yo dejo aquí para que podamos conversar un ratito y discutir y compartir ideas. Muchas gracias, maestra Graciela. Un gusto tenerla con nosotros, maestra Gina Calderón. Por ahí van a escuchar el mariachi de fondo. ¡Qué bueno! Estamos celebrando con ustedes esta primera emisión. A continuación, invitaríamos a los participantes que nos acompañan a que nos manden sus comentarios, que abran sus micrófonos y sus cámaras. Los queremos escuchar. Adelante, por favor. Pueden levantar la mano. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí. Hola, ¿qué tal? No voy a encender mi cámara porque estoy en el auto. Pero, bueno, básicamente mi comentario, mi pregunta va un poco en la línea de lo que comenta de alguna manera Niklas Luhmann en su teoría, en el sentido de que todo, me da la impresión que todo queda muy en el aire. Nos la pasamos construyendo paradigmas, los modelos teóricos muy de alto nivel sobre lo que debe ser y cómo debe ser. Cuando en la práctica las cosas quedan muy lejos, diría yo, ¿no? O sea, hay una distancia muy larga entre lo que se dice en teoría y lo que es la práctica del docente, particularmente en educación en línea. Considerando el caso, por ejemplo, el tema de las emociones. El tema de las emociones, los seres humanos estamos muy acostumbrados
a percibir las emociones, a observar las emociones y a reaccionar emotivamente de manera física, con las expresiones faciales, con el cuerpo. Es la manera natural, digamos, en que los seres humanos transmitimos y observamos las emociones de los demás. Y en la educación en línea, pues eso no lo tenemos. Lo que tenemos es condiciones muy diferentes. Y por otro lado, el tema de las emociones implica una atención muy personalizada, más si estamos en un entorno difícil para atender emociones, me parece a mí, que es la educación a distancia o en línea. Y entonces el docente saturado, el docente cargado de cursos, el docente que además es tutor, el docente que tiene que llenar informes, el docente que no necesariamente, me parece a mí, o a menos que hubiera una solución mucho más aterrizada, me parece, cómo atender a las emociones al mismo tiempo que tenemos que atender a todo lo demás que tenemos que hacer en educación en general y en particular en educación en línea. Platicaría, yo, una cosa coincido con Rafael. Yo últimamente he estado haciendo algunos estudios sobre las historias de las ideas pedagógicas y vemos casi desde Convenio hasta ahorita que muchas de esas ideas han quedado ahí. Incluso ahorita parece muy actual lo que hace 500 años, 200 años, 100 años, 50 años se decía, porque han quedado en ese mundo etéreo de las ideas y no se concretan. Déjalo ahí un rato, Alex. O ponme una película para los dos. Con Shrek. Perdón, apaguen su micrófono porque ya nos dieron ganas del atole. Bueno, bueno, les decía que en eso yo coincido con Rafael. O sea, muchas cosas se quedan en ese mundo de las ideas. Por eso, cuando yo planteaba al principio de que había que distinguir entre esas cualidades de siempre y en toda situación y las específicas de cada modalidad, por ejemplo, se requieren como que un cierto tipo de capacidades para trabajar encerrados en un salón de clase tanto tiempo. Yo no lo aguanto, o sea, es algo para lo que hay que estar dispuesto, y se requieren otras habilidades para quien trabaja 100% en línea. Pero hay algo que siempre está, y yo aquí voy a retomar, a propósito de las ideas que están siempre vigentes, voy a retomar un par de ideas de Freire, ¿sí? Que las plantea en varios de sus libros, pero donde me gusta que están mejor planteadas es en ese libro que se llama Cartas a quien pretende enseñar, donde habla de esas cualidades intangibles que no son esas competencias medibles que les encanta medir a los que evalúan los sistemas educativos. Son esas cualidades como la intuición pedagógica, la sensibilidad, el valor para enfrentar situaciones adversas, la parsimonia en el modo de hablar. O sea, esas son tan válidas en una modalidad como en otra, ¿sí? Y yo creo que se pueden manifestar tanto en un ambiente virtual como en un ambiente presencial. Otro aspecto también que yo rescataría y tiene que ver con lo que plantea es, si bien la teoría, que yo le veo dos funciones a la teoría. Una, explicarnos una realidad que no alcanzamos a entender y fundamentar lo que proponemos, ¿sí? Pero es para que estas teorías se aterricen, como dicen, también, como recomienda Freire y muchos más autores, es partir de situaciones concretas e ir a situaciones concretas. O sea, todo eso que se habla de la multiplicidad, la diversidad, la sensibilidad, no, hay que verla en la situación educativa concreta que se está viviendo. Desde ahí hacer reflexiones teóricas, o sea, no partir de la teoría que se lee. Esa es una idea de Rojas Soriano,
No hay que partir de la teoría que se lee, hay que partir de la teoría que sale de nosotros mismos cuando reflexionamos sobre nuestra vida y su práctica docente. Esa es la primera fuente. Si no somos capaces de reflexionar en nuestros propios planteamientos, no tiene caso andar buscando en otros, ¿sí? Luego, ver en lo que reflexionan los que están cerca de nosotros, los que tienen vivencias cercanas. Y en un tercer momento, ir hacia esa grande teoría. Ahí sí toma sentido todas esas ideas en lo cotidiano, o sea, partir de realidades concretas e ir hacia realidades concretas, o sea, no desprenderse de esa realidad. Yo recuerdo, esta es una cuestión anecdótica, una vez dando una conferencia en una universidad acá de la Ciudad de México, algunos profesores decían eso, es que con la tecnología no se aprecia la sensibilidad, no se ven las emociones. Y en ese momento, por la ventana del lugar donde estábamos, estaba una chica sentada en el jardín hablando por teléfono. Y tiene que ver con eso que dice Rafael. Dice, véanle la cara a esa chica. Vean las expresiones. Está por un teléfono, pero por la pura cara que le vean, están viendo lo que está sintiendo. De seguro no está hablando con su mamá, ni con su papá, ni con su hermano. Está hablando con alguien que quiere mucho y a través solo de la voz está evocando los otros sentidos. O sea, no es cierto que a los cursos en línea los únicos sentidos que intervengan son el oído y la vista. No, a través de esos sonidos, a través de esos sentidos, se pueden evocar los gustos, las sensaciones, los sabores, los tactos, o sea, todos los otros sentidos los puedes traer a colación. Y los maestros se convencieron. Al ver la cara de esa muchacha, dice, sí, de seguro el que está al otro lado del teléfono tiene las mismas expresiones. Ahora, eso es válido también en un curso en línea. No es igual, o sea, no es que sea mejor o peor, es diferente. Por eso, insisto, hay que ver lo que es esencial en toda situación y lo que sí se requiere un entrenamiento para cada situación concreta específica. Bueno, yo por eso, incluso en un libro que acabo de sacar, que lo hice con base en mi tesis doctoral, yo lo hago con base en relatos, o sea, maestros que relatan esas vivencias y donde se aprecian esas relaciones educativas, o sea, no perder de vista que la educación y los procesos pedagógicos son procesos relacionales, siempre hay que verlos como procesos en relación, y si tú cuidas esa relación, puede ser tan emotivo con un teléfono tradicional como en un salón de clase, depende, ahí es donde se requiere desarrollar habilidades nuevas. Bueno, eso contestaría yo, gracias. Yo aprovecho una de las preguntas que hay aquí en el chat que nos está diciendo, nos están preguntando justamente que cuáles son las claves para construir un ambiente significativo y mucho más desde la virtualidad. Retomando algunas de las ideas que también ha compartido el doctor Moreno, es justamente el ambiente de aprendizaje es un ambiente que podemos ubicar desde diferentes perspectivas. Y si queremos hacer un ejercicio muy significativo frente a aquellos elementos que son importantes para nuestros estudiantes, hay algo que hemos perdido de pronto como la habilidad tal vez, y es el poder de la pregunta, el poder del diálogo alrededor de una situación que les causa interés a los estudiantes, que desencadena en ellos una serie de comprensiones, una serie de preguntas para abordar sobre un problema. Entonces, un ambiente significativo virtual debería incluir esos elementos en los que sean de interés principal de los estudiantes y que además de eso no solamente les interese, sino que les permita construir nuevas explicaciones frente a las habilidades que requieren construir y requieren desarrollar para el futuro. Entonces, un ambiente virtual fundamentalmente debe referirse a aquel espacio donde yo puedo no solo construir y desarrollar conceptos, hechos, sino que también puedo desarrollar una aproximación a los procedimientos y a las actitudes de los estudiantes.
Muchas gracias, profe Gina. Quisiera retomar otra de las preguntas que hace Alan David Román Méndez y se la lanzaríamos a la maestra Gina. A su consideración, ¿cuáles son las claves para formar un ambiente de aprendizaje significativo? Sí, sí, justamente a ese me estaba refiriendo, y es considerar, sí, era considerar los retos, los desafíos, los intereses. Muchas veces hacemos unas planeaciones curriculares que didácticamente pueden ser muy robustas, pueden ser tener unas muy buenas secuencias, pueden responder al modelo teórico, al modelo educativo, pero que cuando lo ponemos en juego con los estudiantes que tenemos allí, con su forma de hablar, con su forma de pensar, con su contexto, ese modelo, esa secuencia didáctica, que seguramente es, como digo, muy bien pensada, no debe ser estática, debe ser, la didáctica nos permite eso, nos permite ser flexibles y nos permite construir en esos ambientes, ir modelando. Eso, como lo decía el profe que intervino ahora, requiere bastante tiempo, requiere una inversión de comprensión del contexto, pero justamente ese diseño curricular y esa construcción didáctica debe ser lo suficientemente flexible para que le permita a los estudiantes el desarrollo de todas pues, sus habilidades. Muchas gracias, profe Gina. Por otro lado, la doctora Patti Alatorre nos comparte, el rol docente tiene múltiples relaciones y efectivamente cada vez se diversifica más. ¿Este rol en la actualidad puede priorizar alguna dimensión dentro de su complejidad sin perder vigencia? ¿Cómo mediar los avances pedagógicos con los tecnológicos para la formación de esos ecosistemas virtuales educativos? Profe Gina, ¿quieres contestar? Gracias. Pues digamos que voy a contarles como una anécdota propia de la experiencia de nosotros aquí en nuestro país. Nosotros llevamos alrededor de 10, 15 años teniendo programas nacionales de formación para incorporar tecnologías en el aula, ¿no? Con la llegada de la pandemia nos dimos cuenta que dijimos, óigame, ¿y qué pasó con este ejercicio de formación, con esta inversión en tiempo, en infraestructura? Cuando empezamos a hacer análisis y revisar qué pasaba, lo que pudimos un poco observar es que se estaban introduciendo las tecnologías sin un sentido de apropiación de las mismas. ¿Cómo selecciono un instrumento, una herramienta, un software, un formulario? Es con qué intención pedagógica voy a utilizar esa herramienta. ¿Cómo hago para que sea realmente apropiada para ese entorno, para ese nivel educativo? Entonces, lo que pudimos observar es que hicimos una formación muy desde lo instrumental, muy desde el reconocimiento, lo que nosotros llamamos alfabetización tecnológica. Entonces, la gente sabía manejar, los profes sabían manejar las herramientas, pero al incorporarlas en sus modelos y en sus planeaciones curriculares, la planeación seguía siendo muy fáctica, muy declarativa, muy blanco y negro. O sea, toda la potencialidad que nos las dan las herramientas nos seguían mandando a ejercicios curriculares de sabe o no sabe. Entonces, es importante tomar en cuenta el contexto. En Colombia tenemos un problema, tal vez ustedes lo tienen también, y es el tema geográfico. Tenemos muchas montañas, entonces la conectividad es algo bien complejo y la conectividad ha generado una brecha altísima frente a las diferentes comunidades, tanto rurales como urbanas. Sí, es una situación que también enfrentamos acá en el estado de Jalisco principalmente, también, que es donde tenemos nuestra mayor densidad de población de estudiantes. Mariana García, por su parte, nos pregunta, ¿cómo ayudar al docente a desarrollar aquellas cualidades esenciales que el doctor Moreno planteó? Y, por tanto, ¿qué aspectos deben cambiar o implementarse? Esta la dejamos, si quieren, pendiente en un momentito que venga el doctor Manuel Moreno, que se tuvo que levantar de aquí. Y Adriana Pacheco nos pregunta, ¿qué habilidades duras y blandas se consideran indispensables en los docentes para desempeñarse en un ecosistema educativo virtual? Profe Gina. Bueno, nosotros, digamos, aquí en Colombia tenemos hemos construido un ejercicio, un referente nacional al que le llamamos el Pentágono de las Competencias. Ese pentágono estuvo pensado justamente para que pudiéramos abordar
las tecnologías y apropiar las tecnologías de diferentes aspectos, de diferentes, digamos, ejes. Eso quiere decir que un maestro cuando está trabajando en ambientes virtuales pone en juego una serie de habilidades y las hemos como catalogado en 5 ejes, que son los conocimientos pedagógicos, las habilidades de investigación, el conocimientos tecnológicos propiamente, las comunicativas y las didácticas. A esto le hemos sumado en ambientes virtuales, por la misma naturaleza de los ambientes didácticos, una que se llama las habilidades para el diseño no solamente el diseño gráfico, sino para el diseño de un entorno virtual, cuál pregunta es desencadenante, cuál lectura es apropiada, qué momento es bueno para la educación, con qué instrumento puedo realmente valorar eso. Entonces, esos 5 ejes nos permiten ver las habilidades que son comunicativas, investigativas, pedagógicas, con una que es muy, muy importante para nosotros, es la habilidad de gestionar ambientes, reconocer recursos, gestionar comunicación entre los demás. Ese documento con mucho gusto lo compartimos para que puedan conocer pues el detalle de la apuesta que tenemos aquí frente al desarrollo de las habilidades de los maestros. Un poquito completando la otra respuesta, porque tiene que ver mucho con esta que plantea Mariana García, dice, ¿cómo ayudar al docente a desarrollar cualidades esenciales? Dice, y por tanto, ¿qué aspectos deben de cambiar e implementar al tomar un docente para la virtualidad? Pienso que tenemos una gran tarea por delante. Sí, yo cuando hablo de las habilidades esenciales, me refiero a esas habilidades que son válidas en cualquier situación. Aparte de las tradicionales que son el conocimiento de la disciplina, el desarrollo de habilidades docentes básicas y manejo de las tecnologías. Aparte de eso, hay unas cualidades, algo que yo llamaría cualidades personales. O sea, cada carrera tiene una base que podríamos llamar vocacional, que tiene que ver con el carácter y el temperamento de las personas. Por ejemplo, hay carreras de una gran vocación social, como la enfermería, el trabajo social, la docencia, que requieren de un carácter y una personalidad especial, ¿sí? Que no son las mismas que pueden requerirse para otras carreras, ¿sí? Yo recuerdo un libro que se llama ¿Cómo enseñan los profesores?, que es una investigación que se hace con profesores que tienen más o menos el mismo nivel académico, la misma antigüedad, o sea, todos esos indicadores observables son idénticos. Y se ve que la diferencia del aprendizaje tiene que ver con esas cualidades esenciales. Algo de lo que mencionaba Rafael, o sea, el tacto, el modo de hablar, y eso se aprecia en los cursos en línea, ¿sí? Lo que llama Freire la parsimonia en el lenguaje, o sea, tener ese ritmo, esos tonos de voz adecuados a cada momento, ¿sí? Esas son cualidades personales como la sensibilidad social, la intuición social, eso de que te permite intuir qué es lo siguiente. Por ejemplo, tú puedes tener una misma clase preparada para 10 grupos. Es el mismo plan, pero en cada grupo vas a vivir una situación distinta. Ahí es donde se requiere eso que algunos llaman la ética, o sea, el tacto pedagógico, porque tal vez te encuentres con un grupo que ya se sabía todo lo que tú ibas a enseñarles, entonces tienes que improvisar. O te puedes encontrar con un grupo en que están todos callados o que todos quieren hablar. O sea, entonces cada situación te obliga a un tacto pedagógico diferente. O sea, una cuestión es la estrategia que te planteas y otra cosa ya en el campo concreto. O sea, tú, ¿cómo sabes, cómo percibes esa situación pedagógica para poder intervenir de la mejor manera? A eso me refiero cuando hablo de las cualidades esenciales. Eso lo requieres en cualquier modalidad. Por ejemplo, los cursos en línea, algo que es válido en cualquier modalidad. Por ejemplo, el conocimiento
del estudiante y hacerle sentir que lo tomas en cuenta. Yo puedo tener un curso presencial áulico y llegar, doy mi clase y me salgo, y puede pasar todo el año y no conozco a nadie. A veces solo el número de la lista, pero no tengo ninguna relación. Por eso cuando ahora que dicen que por cuestiones emocionales hay que regresar al aula, el aula no es una situación emocional envidiable. O sea, también se viven situaciones traumáticas emocionalmente. O sea que a eso me refiero a las cualidades esenciales. O sea, saber llevar bien esa relación con los alumnos, propiciar esas interacciones entre los alumnos, la relación con el conocimiento, si es una relación pasiva, en la que el estudiante solo recibe información y la tiene que regresar igual en un cuestionario de opción múltiple, o es una relación activa con el conocimiento, como lo plantea Ausubel, que a partir de los saberes previos, tú eres capaz de lograr aprendizajes nuevos. O sea, el aprendizaje auténtico no es el que reproduce. El aprendizaje auténtico es el que es capaz de crear un aprendizaje nuevo en los estudiantes. Y eso es válido en cualquier modalidad. El respeto a las diversidades es otra de esas cualidades esenciales, ¿sí? Si tú conoces a cada estudiante, cómo se llama, en qué trabaja, qué edad tiene, y cuando platiques con él en línea o como sea, hablarle por su nombre, recordar su situación, ver cómo va su proceso, o sea, hacerlo sentir que lo tomas en cuenta, hacer sentir que está presente, y eso en cualquier modalidad es válido. Yo todavía me acuerdo de cuando yo estaba para profesor, tenía un maestro de música que nos metía 500 alumnos en un aula, y como yo siempre era el que desafinaba, lo decía, hey, Moreno, tú mejor cállate, desafinas. O sea, conocían los nombres de los 500, ¿no? O sea, y eso hacía que quisiéramos mucho al maestro porque sabía quiénes éramos, sabía que estábamos presentes. Por eso cuando hablo yo de presencialidad, la presencialidad no es solo en el aula, la presencialidad es estar ahí, en ese momento, con quienes voy a aprender y con quienes van a ayudar a aprender. Eso es lo que algunos llaman cualidades blandas, no sé por qué le dicen blandas, a veces son más duras que las otras, pero sí son esas cualidades profesionales que están cimentadas en los valores personales, donde yo rescataría mucho, sobre todo el respeto a las diversidades y el respeto a los modos de ser y de aprender de los estudiantes. Si yo les permito que diseñen sus propias trayectorias curriculares, que expresen con libertad lo que aprendieron, no con una prueba que solo admite la respuesta que el profesor o la institución quiere, porque a veces aprenden mucho más de lo que la institución cree que hubieran aprendido. Entonces, esa libre expresión de lo aprendido es algo que es válido en cualquier modalidad. A eso me refiero yo cuando hablo de esas cualidades profesionales intangibles, y a las que Freire se refiere en casi todos sus libros, pero donde mejor lo explicita es en el libro ese de Cartas a quien pretende enseñar, que además tiene otro libro precioso ahorita que lo mencionó el tema, la doctora, ¿sí? El de la pedagogía de la pregunta, que tiene que ver también con esto. Dice, muchas veces nuestras clases son contestar preguntas que nadie se hizo y a nadie le importan. O sea, una docencia significativa es la que responde a lo que están preguntándose los estudiantes. En ese sentido, es otra de esas cualidades que son esenciales en cualquier momento. Perdón, ya hablé demasiado y se nos está yendo el tiempo. Perdón. Voy a pedirle a la profe Gina si nos ayuda a contestar la pregunta que hace la doctora Edith Ruiz. Sí, señora. ¿Cuáles serían las condiciones, César? Es que, bueno, yo parto del principio que un ambiente de aprendizaje, si estamos hablando desde una perspectiva muy contemporánea, es un ambiente que no solo está enriquecido, sino que está determinado por las personas que conforman el ambiente de aprendizaje, por quienes están allí, quienes enseñan, quienes aprenden. En esa medida, pues,
No hay unas únicas condiciones que me determinen cuál sería la mejor manera, pero sí hay unas condiciones fundamentales que como maestros podemos disponer, y esas son básicamente las relacionadas con el interés y con el reconocimiento de los contextos de los estudiantes. Eso lo hemos repetido y lo hemos abordado en muchos espacios académicos. Y claro, uno dice, pero ¿cómo hago para saber cómo viene, qué problema tiene, si estudió, si reconoció la lectura, o sea, de qué background viene, los papás estudiaron, tiene muchos hermanos, trabaja tarde, trabaja temprano? Pues es un ejercicio que es muy importante, muy difícil de reconocer, pero cuando uno empieza a acercarse a sus estudiantes realmente, cuando uno, como digo yo muy coloquialmente, peluquea el currículo, ¿cierto? Peluquear para mí el currículo es dejar saberes esenciales para enseñar, porque a veces justamente tenemos tanto que enseñar, tenemos tanto que decir, que gastamos mucho de nuestro tiempo, tanto en el ejercicio de planeación, como en el ejercicio de ejecución, como en el ejercicio de evaluación, tratando de abordar todo ese conocimiento, cuando en realidad un conocimiento que es fundamental es el que se construye en el aula maestro-estudiante, ¿sí? El conocimiento que allí se está produciendo. Entonces, las condiciones en general que yo considero se deben tener para un ambiente es reconocer el contexto, establecer unas condiciones que yo llamo, que ahora es fundamental, es generar un ambiente seguro para que la gente aprenda. Un ambiente seguro es un ambiente en el que la gente puede participar, en el que la gente puede disentir, en el que la gente puede opinar distinto, y es decirles, bueno, aquí en esta aula, aquí en este ambiente, su pregunta es válida, su inquietud es válida, lo que usted aporta también, no necesariamente se debe decir explícitamente eso, pero que ese ambiente propicie que el aprendiz esté sintiéndose a gusto con su propio proceso de aprendizaje. Y si tenemos ambientes muy rígidos, ambientes que responden a unas condiciones demasiado establecidas, pues no va a permitir que eso suceda, porque necesitamos dar amplitud de aprendizajes. Entonces, ese reconocimiento y esa apertura a la diversidad cognitiva, a la diversidad de necesidades educativas, a toda esa diversidad que tenemos en nuestras aulas, creo que es fundamental para que el ambiente propicie, para que el ambiente florezca, y redunde en el crecimiento de las personas, que es lo que queremos. Nosotros queremos formar personas, médicos importantes, buenas personas con un sentido ético, abogados que sepan de sus leyes, pero con un sentido ético frente a su ejercicio profesional, no únicamente profesionales que tengan conocimiento frente a las disciplinas. Agregar algo que creo que puede ayudar en esta también respuesta. Sí, de acuerdísimo con lo que dice la doctora Gina. Yo estaba analizando, porque tuve contactos con cerca de 200 profesores ahora con lo de la pandemia, y yo vi dos respuestas. Bueno, hubo miles de respuestas ante la pandemia, pero yo quisiera destacar dos. Unas, las institucionales, que fue montar plataformas, ¿sí? Algunas compradas carísimas, comprar computadoras y cursos de capacitación para profesores. Esa fue una respuesta. Pero otra respuesta fue la de los profesores, ¿sí? Y haciendo algunas entrevistas a los profesores, ellos destacan que a final de cuentas fueron los que sacaron a flote el problema, más que las plataformas, fueron los profes que se afletaron. Ellos mencionan tres cosas, de entre las muchas cosas que contestaron, hay tres que se me grabaron mucho, ¿sí? Todas en el contexto de que muchos profesores dijeron, gracias a la pandemia fui capaz de aprender cosas que no sabía que podía hacer. O sea, como que las situaciones críticas nos obligan a sacar lo mejor y lo peor y lo mejor de nosotros, ¿no? Pero de las tres cosas que recuerdan, lo que todos mencionaron en primer lugar es comunicarme con los alumnos. O sea, la primera preocupación que les surgió con la pandemia fue, ¿cómo me voy a comunicar con los alumnos? Algunos, WhatsApp fue el ganón, pero muchos no tenían eso. Entonces, algunos usaron la tienda de la esquina donde los estudiantes llevaban en papel, en cartas, como la correspondencia tradicional, sus trabajos, y ahí los maestros dejaban los trabajos. Entonces, de repente, una casa cerca de la escuela se convirtió como en el centro de intercambio de información. Otros fue por teléfono, otros fueron de casa en casa, ¿sí? Pero
fue lo primero que les importó, la comunicación. Eso ya fue parte de ese ambiente emocional, el que los estudiantes supieran que los profesores y las profesoras se preocuparon por ellos y no querían perder el contacto, ¿sí? Otra segunda cuestión fue asegurar que tuvieran acceso a la información y a los conocimientos que requerían para sacar adelante el curso, ¿sí? Primero, la comunicación. Segundo, la gestión de la información y el conocimiento necesario. Y tercero, la expresión de lo aprendido por parte de los estudiantes. Con toda esta inequidad que caracteriza a la sociedad mexicana, no todos podían hacerlo a través de las plataformas institucionales. Entonces, cada quien, unos hicieron videos, otros lo mandaron en las redes sociales, otros los hicieron en papel. Cada quien manifestó lo aprendido. Y eso me pareció una gran muestra de respeto a las diversidades y de partir de las situaciones concretas, reales. Y desde ahí construyeron la modalidad académica más adecuada, ¿sí? Ese es un ejemplo de esas cualidades de las que yo hablo. La creatividad, el compromiso pedagógico, ¿sí? La ética, que yo no sé por qué antes en todas las universidades aparecía la ética como curso y ya la han desaparecido. Ojalá por lo menos se viviera si no fuera un curso. Bueno, eso es lo que quería plantear, de cómo fueron estas cualidades esenciales las que sacaron adelante más que las otras competencias que también eran necesarias. El manejo de las plataformas, el diseño, la operación de cursos en línea, etcétera. Muy bien, tenemos una pregunta pendiente de Omar Alexander Barrera García, quien nos plantea de qué manera se pueden trabajar las competencias y los DBA mediante este enfoque basado en la virtualidad. ¿Quién gusta contestar? Miren, lo que pasa es que esto de las competencias aquí en México ha sido como un desarrollo muy disparejo. Se empezó con educación básica, luego siguieron las universidades, pero en México desde hace sexenio y medio en educación básica ya no se habla de competencias. O sea, después le han cambiado la denominación, que al final de cuentas viene siendo qué conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes vas a desarrollar. Pero sobre todo en educación básica. En educación superior, que llegaron tarde a la moda de las competencias, todavía están trabajando en lo de competencias. Pero bueno, yo le contestaría que las estrategias didácticas pueden ser similares. Nada más que hay que agregar que ahora se requieren competencias nuevas para trabajar en la virtualidad. Pero también hay que entender una cosa, o sea, no hay que caer tampoco en los extremos. Así como en un tiempo se creyó que todo tenía que suceder en la escuela, de repente se quiso cambiar todo en línea y creer que todos los aprendizajes iban a suceder en línea. Yo creo que ahorita estamos llegando ya a una situación en que va quedando claro que cada tipo de aprendizaje puede requerir un entorno y un ambiente diferente. O sea, por ejemplo, ahorita estaba en una mesa platicando con unos doctores médicos y hablaban de las nuevas competencias que ahora están requiriendo los médicos en el manejo de la información y en simuladores, ¿sí? O sea, tanto para cuestiones administrativas de los médicos, como también para tratamiento de algunas enfermedades requerían de estas competencias que no aprendieron en la escuela, sino la estaban aprendiendo en la práctica misma. Bueno, yo le contestaría que no hay que ver de antemano que todo tiene que ser en una modalidad. O sea, yo creo que el futuro de la institución, de la universidad debe estar en la diversidad de los ambientes y modelos de aprendizaje y estos adecuarlos a las condiciones de vida de los estudiantes y a los procesos educativos que se van a vivir. Y ahí, desde esa situación concreta, decidir cuál es la modalidad adecuada, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahorita no hay ninguna profesión que no requiera ya de habilidades digitales para su desarrollo.
médicos, contadores, abogados, todos requieren de estas competencias digitales. Y esas competencias digitales pues se aprenden mejor en ambientes virtuales, ¿sí? Por eso la respuesta sería en eso. Depende de qué competencia vamos a desarrollar para pensar cuál es la modalidad más adecuada. Y no al contrario, pensar primero en la modalidad y luego pensar cuáles se van a ajustar a eso. Yo creo que habría que hacerlo al contrario. Hijo de son las 7. Pues ya estamos sobre el tiempo y me gustaría cerrar con esta última pregunta que nos propone Jonathan Zapata, en la que nos plantea si están de acuerdo con que uno de los roles del docente es volver a pensar el mundo desde su complejidad como un todo y dejar de lado la especialización del conocimiento en áreas o conocimientos separados. Que conteste Gina y yo también de eso y ya. Adelante, profe Jenny. Bueno, pues yo creo que esa pregunta tiene connotaciones distintas dependiendo del nivel educativo en el que estamos refiriéndonos. Personalmente creo que la educación básica, la educación de los niños pequeños, de las niñas, adolescentes, debe ser una educación más integral, ¿cierto? Menos especializada, porque en realidad los niños se aproximan al mundo de una manera así, holística, integral. Ellos no separan no fragmentan el conocimiento en compartimentos como lo hacemos los adultos. En esa medida, para ellos es mucho más fácil, mucho más ágil tener aprendizajes significativos, como lo decía Duy, como nos enseñaban, hagan centros de interés, etcétera. Muéstrele al niño, enséñele al niño y ponga a disposición didáctica el mundo que el niño vive, y el mundo que el niño vive es integrado, ¿cierto? Por eso es que a veces yo soy maestra de ciencias, y a mí me sorprende que uno enseña ciencias, química, biología, física, y cuando los niños tienen que resolver, las niñas, problemas en el mundo cotidiano, con la olla, con el carro, con un cable, no lo hace. No lo hace así reconozca los conceptos científicos. Y no lo hace porque cuando se los enseñamos fracturados, no se los enseñamos articulados con un problema o una situación. Pero cuando yo me paso a la educación superior, debido, digamos, a la cantidad de conocimiento y al cuerpo teórico que muchas veces tienen que representarse en la formación, que yo creo que fundamentalmente el capital humano de un país se forma en preescolar. El capital productivo sí se forma cuando estamos en la universidad, pero el capital productivo que hacemos en la universidad requiere un poco más de especialización justamente para garantizar un mejor desempeño laboral. Por supuesto, sin desvincularlo de esas competencias y de esas habilidades que nos hemos referido, que son las competencias para poder comunicarse y para poder divulgar ese conocimiento. Pero de mi perspectiva, tiene connotaciones diferentes dependiendo del nivel educativo. Nada más retomando también esta pregunta, de que no habría que perder de vista 3 características del proceso educativo que se reflejan en los procesos pedagógicos. O sea, verlo, sí, como un proceso total, de ahí lo de la formación integral de que nos hablaba la doctora Gina, o sea, verlo como un proceso total que es más que las escuelas, o sea, la educación es mucho más que las escuelas, está dentro de las escuelas, pero envuelve a las escuelas y está fuera de las escuelas. O sea, eso de verlo como un proceso total. Segundo, verlo como un proceso complejo. O sea, y lo complejo implica las diversidades, las incertidumbres, ¿sí? El carácter cambiante, la multidimensionalidad, o sea, verlo así como un proceso complejo y como un proceso relacional. O sea, como un proceso total, complejo y relacional. Yo creo que eso ayuda mucho a ubicarnos en las situaciones concretas en las que estamos. Ahí en la situación concreta, ahí es donde se refleja la interdisciplinaridad y todo, ¿sí? Aunque en las escuelas lo tengamos que separar por políticas curriculares, pero la realidad se encarga de juntarlo todo en las situaciones vitales que nos toca vivir. Muy bien, pues con esta participación estaríamos cerrando esta sesión, esta primera sesión del seminario de actualización disciplinar que estamos promoviendo desde UDG Virtual y la Universidad La Salle en Colombia. Les agradecemos a todos su atención y quisiera pedirles, si es posible para ustedes, que habiliten su cámara para hacer una
una captura en donde podamos vernos todos, o la mayoría de nosotros, y verlos nos da mucho gusto. A ver, la de... sí. Ya están. Voy a hacer la captura de pantalla aquí, encima del maestro Manuel. Aquí estamos. ¿no? A ver, es que estamos en la misma máquina. A ver, va 1, 2, 3. Júntate más, Paola. Sí. Así, 1, 2, 3. Muchos saludos a todos. Y vamos a tomar en la segunda página, que nos hicieron falta algunos participantes. 1, 2, 3. Irene Wizard. Ya está por ahí. Muchas gracias a todos por su paciencia, por su atención y nos vemos el próximo jueves. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.